Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez, pues, con unos invitados para el día de hoy para nuestro segmento Familia y Legado, así que les damos la bienvenida. Doctor Jiménez, ¿cómo está? Días. Nos da mucho gusto iniciar semana considerando lo que Dios tiene para nosotros en el tema de la familia, del matrimonio, y el día de hoy tenemos de invitados a Rodolfo y Laura Sánchez, quienes nos van a compartir de lo que Dios ha puesto en ellos. Vamos a poder encontrar en un tema que es la unidad. Nosotros estamos en una misma fe, en un mismo sentir, así que vamos a escuchar de parte de ellos lo que Dios tiene. Bienvenidos, Rodolfo y Laura, adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, la radio Busco en ti. Gracias a Dios por esta oportunidad de expresarnos, de compartir algo que Dios puso en nuestros corazones. La unión en el mismo espíritu. Vemos aquí, nosotros nos puso en el corazón la vida del matrimonio. Y buscamos en la palabra de Dios guía del Espíritu Santo para que pudiéramos tener este tema. Y vemos que en la Biblia aparecen varios matrimonios, pero nos condujo hasta uno que es el conformado por Aquila y Priscila. Este vemos en Hechos 18, en Hechos capítulo 18, versículo 2 y 3, nos dice la palabra de Dios. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí vemos cómo Dios nos permite ver este matrimonio, un matrimonio que andaba junto. Nos llama poderosamente la atención que los presenta a los dos, Aquila y Priscila. ¿Sí? Un matrimonio que había comprendido, según entendemos, que había comprendido cómo era vivir la vida en matrimonio. Es decir, ya no ser más dos, sino solamente uno, solo uno. Se presenta un acontecimiento, un censo, tienen que viajar, se encuentran con Pablo y da la casualidad, pero con Dios sabemos que no hay casualidad, de que eran del mismo oficio, es decir, hacedores de tiendas, que es básicamente en donde nos vamos a centrar, el matrimonio y hacedores de tiendas. Bueno, y también podemos entender, esto nos da un panorama de la vida de Aquila y de Priscila, que nuestro matrimonio tiene un fundamento divino y que tenemos un propósito, un rol que ejercer, que es la extensión del evangelio a través de nuestro matrimonio, primeramente en casita, con los hijos, estarnos edificando el uno al otro, para poder posteriormente extender el evangelio pues a los demás. Por ejemplo, aquí lo vemos claramente. ¿Qué vio Pablo en ellos? Pues vio esa unidad, que vivían en un mismo espíritu, vio esa comunión que tenían como matrimonio, al grado que se queda a vivir con ellos para edificar cada vez también su vida más. Y también podemos ver, o lo que el Espíritu nos deja ver a través de la vida de Aquila y de Priscila, que estaban prestos en todo momento para dar la palabra de Dios. Esto quiere decir que ellos no vivían solamente una religión de cada 8 días, sino que verdaderamente ellos vivían la palabra. Eran hacedores de la palabra, como lo dice en Santiago 1:22, que eran hacedores de la palabra y no solamente oidores. No se engañaban a ellos mismos, sino vivían la palabra. Es uno de los puntos que también pensamos que vio Pablo en ellos, que extendían el reino de Dios
y su justicia a través de la palabra de Dios, a través de la imposición de manos y pues bueno, a través del el fuego del Espíritu Santo. Para ponernos un poquito en contexto histórico, por así decirlo, que sabemos que Dios es el dueño del tiempo y del espacio, y Él actúa de una forma soberana, sobrenatural y de asombro para nosotros, pues ya relatamos que aparece la vida de Aquila y Priscila en Hechos 18, ¿sí? Y los identifican como, sobre todo Aquila, que es de la región del Ponto, ¿verdad? Pero en ese momento no se encontraban en esa región. En ese momento de la historia, en ese momento que nos permite ver la palabra de Dios, se encuentran en Roma. Sin embargo, tienen que salir. Tienen que salir porque hay un edicto en donde tienen que participar de un censo, no son de ahí, entonces ellos tienen que salir, tienen que peregrinar, ¿no? Entonces, un punto importante para nuestra vida, pues somos peregrinos en esta tierra, ¿no? Pero todo tiene un propósito, ¿sí? Todo tiene un propósito, se pusieron de acuerdo, vámonos, llegan a Corinto, se da ese cruzamiento, ese enlazamiento con Pablo, ¿sí? Y entonces ahí vemos cómo cómo la palabra nos da algunas pautas, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 2, si nos regresamos unos capítulos en el libro de Hechos, en Hechos 2 dice que había gente de esta región, del Ponto, ¿sí? En Hechos 2:9 dice que cuando se presentó el Pentecostés, cuando fue la visitación del Espíritu Santo, había gente que era de esta región, que era de esta zona, ¿sí? Entonces, ¿participaron? No lo sé, o conocieron de primera mano este hecho que marcaría toda su vida. De esta manera, Dios, como dueño del tiempo y del espacio en que habitamos, va construyendo lo que podemos denunciar como mundos paralelos, ¿sí? ¿Participaron o conocieron de viva voz? No lo sabemos, pero parece que por lo menos lo conocieron, sabían que era la visitación del Espíritu Santo y con ello la enseñanza de los apóstoles acerca de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya está sembrada la palabra. Una segunda parte también que nos deja ver la palabra de Dios acerca del punto es en la primera carta de Pedro, porque también la dedica a ellos. En la primera carta de Pedro, en el versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, se va conjuntando la visitación del Espíritu Santo, la doctrina enseñada por Pedro, porque va dirigida a esa zona, entonces seguramente ahí conocieron acerca de nuestro Señor Jesucristo, ahí conocieron acerca del Evangelio, el cual iba a servir y Dios tenía preparado con este andar físicamente, con este salir de Roma para visitar Corintio y enlazarse con Pablo. Bueno, y así también pensamos nosotros, o la revelación que nos da el Señor, es que este matrimonio no solamente se conformó a esa visitación, a esa experiencia que tuvo de Pentecostés, donde fueron ellos tocados por el Espíritu Santo, cuando se derrama el Espíritu Santo, sino que ellos perseveraron e indagaron en conocer más acerca de las Escrituras, ¿sí? Poniendo un énfasis en el Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo ya habita en nosotros, ¿sí? Y Pablo nos recuerda en la carta de Timoteo que le dice a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6 de la segunda carta de Pablo, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta ordenanza ya venía, se vislumbraba ya desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero ahora al constituirnos por medio de nuestro Señor Jesucristo como reyes y como sacerdotes, debemos de cumplir hoy y hasta el fin de nuestros días en esta tierra
puesto que la Escritura dice en el libro del Levítico, capítulo 6, versículos 12 y 13, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Yo creo que esta parte nos tiene que dar una revelación profunda para nuestra vida en matrimonio, una revelación que debemos de vivir cada matrimonio. Y bueno, estamos hablando de matrimonio, pero cada persona tiene que vivir esta palabra, el fuego del Espíritu Santo. Él ya nos habita, Él ya está en nosotros, pero ahora a nosotros nos corresponde, nos pasa la batuta, ¿no? Es como el libro de Hechos. Ahora habla sobre los hechos de los apóstoles, ahora tenemos que hablar sobre los hechos del matrimonio de Laura, de Rodolfo, el matrimonio de cada uno de nosotros. Tenemos que hablar sobre qué es no apagar el fuego. Habla de leña, ¿sí? Habla de que no se debe de apagar, de que lo avivemos, de que tenemos que estar siempre pendientes de lo que pasa en nuestra casa. Siempre debemos de estar pendientes. ¿Para qué? Porque, bueno, somos diferentes. Y dice la Escritura en Eclesiastés 4, versículo 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. La vida en matrimonio nos permite levantar, ayudar mutuamente, cuando estamos pasando por situaciones, cuando tenemos que tomar alguna decisión y tenemos que avivar ese fuego que ya es depositado en nosotros. Y bueno, así nosotros tenemos que tener en nuestro matrimonio, mantener ese fuego que arda en nuestro matrimonio, el fuego del Espíritu Santo. No apagarlo, sino que sea ese fuego continuamente lo estemos nosotros avivando con nuestro comportamiento. Y bueno, ahorita con algunas enseñanzas que recibimos del Señor, o no con algunas, sino con las enseñanzas que recibimos del Señor. No desmayemos, no claudiquemos en las labores que tenemos para que ese fuego no se apague, como son la lectura de la palabra, la meditación, la enseñanza, la oración como matrimonio, la congregación, y esto implantarlo en casita, con los niños, con los hijos, con la familia, para posteriormente poderlo también extender con todos aquellos que se acerquen o a quienes podamos compartir de la palabra. Oportunidades para avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestro matrimonio y que sea del agrado del Padre, tenemos a toda hora. Y debemos de aprovechar la oportunidad para que ese fuego, para que a través de lo que ha puesto Dios en su palabra, nosotros acerquemos esa leña, sobre todo como varones, ¿sí? Sobre todo como varones tenemos, porque aquí dice que se acerca la leña, ¿sí? Le veíamos el Levítico. Tenemos que acercar esa leña, pero ¿cómo acercamos esa leña? ¿Qué es acercar esa leña? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para hoy en día avivar ese fuego, para mantener el fuego en el matrimonio? No el sentimiento de amarnos, que es importante y que no lo debemos dejar de hacer, pero sobre todo incluirlo a Él. ¿Cómo lo vamos a incluir a Él? ¿Cómo vamos a hacer que Dios esté presente en nuestro matrimonio? Es decir, ¿cómo vamos a avivar ese fuego? ¿Sí? Hay varias pautas, ¿sí? Por ejemplo, en Tito 1, versículo 9, habla acerca de los obispos y dice los requisitos. Entre ellos dice en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tenemos que exhortar, tenemos que convencer con palabras de la Biblia. Tenemos que convencer con la palabra fiel que la dirección que estamos tomando, la dirección que está poniendo en el corazón el Espíritu Santo, se realice
Y para eso tenemos que ser enseñados y tenemos que convencer con esa palabra fiel. No debemos de olvidar que toda nuestra vida está regida, gracias a Dios, por su palabra. Tenemos que enseñar, tenemos que aprender como varones en casa a ser unos enseñadores, ¿sí? No a transmitir meramente información, se trata de contagiar el amor por el conocimiento de Él, motivarlo con nuestra esposa, guiar a nuestros hijos en el amor, en el cuidado, ¿sí? Esa es la enseñanza, no transmitir un mero conocimiento, sino enamorarnos de su palabra. Y es representativo cuando en Mateo 11, versículo 1, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Más que enseñanza, aquí aparecen otros dos términos. Terminó de dar instrucciones. Tenemos que dar instrucciones. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que no se tiene que hacer? Predicar también. Tenemos también como varones levantar. Tenemos que levantar ¿con qué? Con la oración. A veces tenemos enfermedades en casa, a veces una gripa puede estar, ¿sí? Pero dice Santiago 5, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Con la oración estamos levantando a nuestro cónyuge. Es tan importante la oración porque lo estamos levantando, ¿sí? Tenemos que animar. No podemos concebir eh, eh, que lleguemos nosotros sin ánimo. El ánimo viene de Dios, nos lo da a nuestro ser. ¿Para qué? Para que lo difundamos, para animar. Cada día trae su propio afán, ¿sí? Y a veces nos estamos preocupando por otros días, pero tenemos que infundir ánimo, energía moral a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, ¿sí? Tenemos que llevar las cargas de los unos con los otros, ¿sí? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, nos dice Gálatas en el capítulo 6, versículo 2. Entonces, las cargas a veces las entendemos solamente aquellas cargas físicas, ¿no? A veces también traemos pensamientos, traemos ideas, algo que nos está molestando. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Vamos a conocer de esta situación, exponérsela a Dios y vamos a llevar juntos esta carga para que podamos caminar y no se vaya de un solo lado el peso, sino que lo llevemos los dos. ¿Sí? Tenemos que ayudarnos unos a otros para la mutua edificación, ¿sí? Tenemos que orar. En fin, podría aquí pasarme acerca de muchas actividades que contribuyen a avivar ese fuego en el hogar, que seguramente nuestros personajes, Aquila y Priscila, lo tenían. Entonces, la leña al fuego. ¿Para qué? Para que se avive, para que estemos avivados en el Espíritu. Bueno, y también es interesante la profesión, porque menciona la profesión que ellos tenían, de que hacían tiendas. Estábamos checando y vemos que ellos tenían que tener una mentalidad de ver siempre por las necesidades de los otros, porque fabricaban tiendas. Entonces, estas tiendas también nos hablan de que puede ser un sinónimo de hogar, de morada, de habitación. Estas tiendas las hacían con unas medidas específicas, una forma, con ciertos materiales, con la composición de ciertos materiales para que fueran funcionales en el desierto, en las calamidades del tiempo que se presentan, ¿sí? Quiere decir que tenían un control de calidad. Y esto nos lleva a ver nosotros que tenemos que tener en casita como matrimonio un control de calidad, ya que estamos extendiendo el reino de Dios, pero primeramente en casa. ¿Qué estamos dejando entrar en casa? ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué hablamos?
que escuchamos, cuál es nuestro ambiente que estamos generando en nuestra tienda, en nuestra morada, en nuestra habitación. Estamos teniendo ese cuidado de medidas, de calidad, de formas, de los materiales que estamos usando para edificar nosotros, precisamente en nuestro matrimonio, en los hijos, en la familia, el reino de Dios, ese control de calidad que está entrando a nuestras casas. Esta tienda también constituía un refugio, un medio de protección precisamente, como habíamos mencionado, para las inclemencias del medio ambiente. Nos estamos preocupando que nuestro hogar sea precisamente un refugio, que pueda llegar el esposo y abrir su corazón, que sienta esta morada, que sea su casa, su segunda casa. Primera casa es, bueno, él, su mente, su cuerpo, su espíritu, donde habita el Espíritu Santo, y la segunda casa, que es físicamente, nos sentimos como matrimonios resguardados en nuestro hogar, y la familia se siente así, los hijos, hay esa comunicación, hay ese control de calidad de lo que dejamos meter a la casita, de lo que vemos en internet. Los hijos muchas veces ya ahorita se están perdiendo por todo el bombardeo que hay en internet, de tantas programas que no edifican nada, sino atrofian la mente de los muchachos, de los jóvenes, de los niños. Entonces es preocuparse, entender y ocuparse, más que preocuparse, es entender y ocuparse, ¿sí?, de las necesidades que necesitamos en nuestro hogar, las necesidades que tenemos en nuestro hogar, y que las cubrimos nosotros a través de la palabra, a través del discernimiento y de implantar el reino en casa. Esa sería la protección que ellos daban a través de su oficio, de que hacían esas tiendas para toda la gente que acudía a ellos. Sí, yo creo que es importante este oficio por parte de ellos, se comunicaron, ¿no? Finalmente una tienda es protección. Finalmente tenían que conocer el medio ambiente. Nosotros como matrimonio tenemos que conocer ese medio ambiente para fabricar nuestra tienda. En ese entonces se utilizaba el cuero de cabra, ¿sí? Pero hoy en día, pues, como decía mi esposa, tenemos que estar al pendiente cómo estamos fabricando nuestra tienda. ¿Qué estaban haciendo cuando fabricaban esa tienda? ¿De qué hablaban? Seguramente de la palabra, de sus planes, de sus proyectos. A través de ese oficio que Dios les concedió, pues seguían todavía extendiendo el reino. Y a través de decir, esta tienda me la va a comprar, no sé, un soldado romano, y si sale mal, si se desbarata, no sé, si entra agua, pues me va a venir a reclamar, ¿sí? Nosotros no debemos de entender así, pero sí debemos de tener cuidado con ese control de calidad que se debe de tener para ver qué dejamos entrar en nuestras casas. Ser hacedores de tiendas es simplemente protegernos a nosotros mismos. Y como lo dice la Escritura, pues somos apartados y vamos a estar apartados en estas tiendas. Y sabemos ahora que esa tienda, que ese refugio, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios nos permite descubrir parte de los objetivos de vivir en matrimonio. Comprender que ya no somos más dos, sino uno solo. Es algo esencial. Me da gusto, me regocijo de ver en la palabra de Dios que la mayor parte de las ocasiones que se menciona a este matrimonio, Aquila y Priscila, es de forma conjunta. Así nosotros, como una aspiración, ahora que estábamos preparando este material, es no solamente para nosotros, sino para todos los matrimonios, que nos identifiquen como Rodolfo y Laura, como Roberto y Rocío, que vayamos juntos, que no solamente sea que se vea, que transmitamos esa parte que nos dice en Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó,
no los separe el hombre. La importancia de estar en unidad, la importancia de comprender que somos uno solo. Un segundo punto es estar en un mismo espíritu, ¿sí? ¿De qué otra forma podemos andar? ¿Cómo podrán andar dos si no se ponen de acuerdo? ¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo? Por el mismo espíritu, por ese espíritu que ya habita en mi esposa, que habita en mí y que nos lleva a ponernos de acuerdo, que nos lleva a hacer cosas pensando en el reino. Nuestro matrimonio, como todo matrimonio, querrámoslo o no lo querramos, es para gloria y honra del Señor. Y digo, no lo querramos por aquellas personas que no conocen del mundo, pero nosotros que no conocen de Dios, pero nosotros ya conocemos y sabemos que nuestra vida es para gloria de Él. Sabemos que nos unió con ese propósito, ¿sí? Nos dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa paz inentendible para el mundo, esa paz que nuestro Señor Jesucristo nos la regala, nos las da. Las primeras palabras cuando se presentó con sus discípulos fue que la paz sea con ustedes. Entonces, andar en ese mismo espíritu solamente va a ser a través del poder de la gloria de Dios. Y le damos gracias a Dios porque vemos en este matrimonio y lo queremos transmitir hacia nosotros en el matrimonio de Aquila y Priscila, que andaban en el mismo espíritu. Se les menciona juntos, están ahí, mismo oficio, ¿sí? Un tercer punto sería ser buenos acompañantes de nuestro cónyuge. Hay que acompañarnos, hay que estar brazo a brazo, hombro a hombro, corazón a corazón, ¿sí? Primera de Corintios 1:10 nos dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, sin divisiones. Estar unidos y permanecer unidos solamente va a ser a través de la roca en Cristo Jesús. Estar en un mismo sentir, que el Espíritu Santo nos guíe, darle su lugar, ¿sí? Un mismo parecer, tener los mismos objetivos, que seamos nosotros parte de esta comisión que Dios nos ha permitido y la tomamos con agrado, con mucho agrado, el extender su reino y de una forma conjunta, en matrimonio, para su gloria y para su honra, porque todo viene de Él y todo va a volver a Él. Bueno, ese sería el mensaje que Dios puso, que preparó a través de este matrimonio, que sabemos que andaban unidos en un mismo espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Rodolfo y Laura. Es una enseñanza de vida. Nos permite, con este precioso ejemplo de Priscila y Aquila, de entender la trascendencia que tiene el que Dios nos haya unido, que construyamos esa tienda, la tienda de la casa, del hogar, de la familia que nos ha puesto, nos ha dado en la administración, nos ha permitido tener esa bendición de tener nuestra propia familia que edificar en él. Así que este es un ejemplo verdaderamente muy ilustrativo. Nos han resaltado todo el fondo que hay en que se les mencione siempre de manera conjunta, porque eso expresa, dice la palabra, que por sus frutos los conocerán. Entonces el fruto de esa unidad que ellos tenían, pues era evidente. Se refiere siempre como verlos en actividad juntos.
pero eso implica todo lo que ustedes nos han hoy compartido. Implica la unidad, implica el sometimiento mutuo al Señor, el tener esta comunión en el Espíritu, implica el tener la disposición en actitud, ¿verdad?, de ser edificadores para la gloria de Dios. Es muy importante, es fundamental que entendamos cada matrimonio. Usted que nos escucha, tú que nos escuchas a un soltero y que un día vas a estar en tu relación matrimonial, que sepas que el matrimonio y la familia se construye, se edifica sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y con todas las cosas que hoy hemos visto, se ponen los cimientos de una relación que honra al Padre y edifica a los que nos rodean. Así que muchas gracias por sus vidas, Rodolfo y Laura. Muchas gracias por este tiempo, nuestras oraciones para que cada palabra que Dios envía cumpla el propósito para el que la envía a cada uno de ustedes que nos escuchan ahora y que nos escucharán posteriormente. Que tengan una bendecida semana, cada en la roca. Muy buenos días. Gracias. Gracias a Dios. Igualmente, gracias.